Hola, hola. Bueno, buenos días, ¿cómo está? Voy a, voy a comenzar la clase 6 con ustedes. Quiero que podamos hacerlo un poco eh, sin video, pero haciendo la pantalla. Espero que se vea bien. Y si Dios da a conocer, bueno, esta lección es contrastes del antiguo pacto y el nuevo pacto. No son cosas que nos van a llevar, casi siempre los contrastes nos llevan a una mayor comprensión, porque a veces nosotros eh, mostramos un aspecto de algo, ¿no? ¿No? El describir una cosa totalmente es muy difícil, es a veces motivo de un libro, de libros enteros, digamos, ¿no? Pero podemos ir aumentando nuestro conocimiento de algo viendo aspectos de algo. Y en ese ver los aspectos de aquello, también tenemos la bendición o sea, también cuando hacemos contrastes nos ayuda bastante. Que la verdad nadie conoce todo totalmente de cualquier, ni siquiera de un tema sencillo. Nuestro conocimiento siempre es bastante limitado, ¿no? Cada uno aumenta o tiene mayor o menor, pero el conocimiento total, especialmente las cosas espirituales, no es tan sencillo, no es tan fácil. Bien, se llama Contrastes del Antiguo y el Nuevo Pacto. Dice, Dios da a conocer su persona, plan, propósito, principios y proceder por medio de los pactos. Todos los pactos los hace Dios con el hombre. Él es quien toma la iniciativa. El hombre hace votos, promesas y juramentos con Dios, pero nunca pactos. ¿No? Eso es ¿cómo podemos decir? Eso es una cosa mentirosa, digamos, cuando las personas dicen, no, yo he hecho un pacto, o hagamos pacto. No, el hombre solo puede hacer votos, porque como hemos visto anteriormente, un pacto siempre existe entre dos personas. Y a no ser que realmente Dios haya aceptado esa propuesta, digamos, ¿no? Entonces sería pacto. Pero mientras más bien se llaman votos, promesas y juramentos con Dios. Como estudiamos anteriormente, existen pactos incondicionales y condicionales. La manera correcta para interpretar la palabra de Dios es a la luz de los pactos, y el que nos rige a nosotros es el nuevo, a fin de ser confirmados en la verdad presente y no pasada, ¿no? Esta frase, la verdad presente, está en segunda de Pedro 1:12. Bueno, llegando a este punto, quisiera decirles que yo envié unos versículos de la lección 6, y si usted está haciendo esto, puede poner una pausa e ir a ese Word que mandé, y bajárselo y ver los versículos. Están ahí en extenso los versículos. Claro que los tengo en una versión. No es la Reina Valera, pero más o menos, como sabemos, bueno, pues todas las versiones dicen lo mismo en diferentes palabras. Dice, ok, segunda de Pedro 1:12 dice, por tanto, siempre estaré listo, dice Pedro, para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. La verdad presente en realidad es precisamente la verdad en este nuevo pacto en el cual ya nosotros estamos, ¿no? Hay verdades, hay verdades eternas
hay verdades presentes y pasadas. Esta es presente y eterna. Hay verdades pasadas, como por ejemplo ciertas cosas del pacto antiguo, como por ejemplo el pacto de la circuncisión, ya no está vigente, ya no es verdad presente. Ok, bien. Vamos al recuadro. El Antiguo Testamento establece los cimientos para las enseñanzas y eventos que se encuentran en el Nuevo Testamento, ¿no? Establece, no sé si cimiento, pero ayuda, como es como una cosa previa. Bien, la Biblia es una revelación progresiva, dice, si alguien salta la primera mitad de cualquier buen libro y trata de terminarlo, tendrá dificultad para entender los personajes, la trama, y al final, de la misma manera, el Nuevo Testamento solo es plenamente comprendido cuando es visto como un cumplimiento de los eventos, personajes, leyes, sistema sacrificial, pactos y promesas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Uno puede leer el Nuevo Testamento y hay varias cosas más o menos sencillas de entender, como la vida de Cristo, algunas cosas, pero sin el Antiguo Testamento se pierde una gran riqueza, ¿no? Se pierde gran revelación. Siempre, bueno, yo les he pedido a todos cuando hemos hablado de que tengan un plan de, por lo menos de lectura del Antiguo Testamento. Y bueno, después de por lo menos una o dos veces de haberlo leído, ya un plan de estudios, digamos, ¿no? Diario de los dos testamentos. Bien, si solo tuviéramos el Nuevo Testamento, vendríamos a los Evangelios y no sabríamos por qué los judíos estaban buscando al Mesías, por ejemplo, ¿no? Un rey salvador. En el Antiguo Testamento no comprenderíamos por qué el Mesías vendría. En Isaías 53, ¿no? Habla del siervo sufriente, del sufrimiento de Cristo y de por qué lo hizo, ¿no? Es, por ejemplo, una profecía muy importante, que él dice que fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos esos detalles de Isaías 53 son muy descriptivos. De hecho, es uno de los pasajes que los judíos deberían, seguramente han estudiado y deberían haber, podemos decir, haber reconocido, ¿no? Acerca de cuando Jesucristo fue crucificado. Entonces, el entendimiento del antiguo pacto pudo haber significado para ellos una gran ayuda, ¿no? Ellos, la verdad que el problema siempre de ellos fue cómo los religiosos tergiversaron el Antiguo Testamento y bueno, les quitaron muchas, decir, o sea, les quitaron. O sea, hay veces, por ejemplo, nosotros vemos un pasaje y ya una vez alguien nos lo explicó y nos explicó mal y creemos que lo entendimos, ¿no? Entonces ya no lo volvemos a considerar y eso puede pasar con la religión. Para mí lo más peligroso de la religión es que te muestra cosas referentes a las cosas eternas, pero con su propia interpretación. Y cuando es como si tú, ¿verdad? O sea, no conoces estás leyendo algo y no conoces el significado de una palabra y estás equivocado respecto a ese significado, puedes malinterpretar, ¿no? Mejor es no saber y después entender bien que saber mal. Ok, bien. Ellos entonces dice, y no seríamos capaces de identificar a Jesús de Nazaret como el Mesías a través de las muchas detalladas profecías que fueron dadas concernientes a él, ¿no? Por ejemplo, su lugar de nacimiento, Miqueas 5:2, donde habla de Belén, dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti, dice, me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por ejemplo, Miqueas 5:2
nos aporta muchos detalles, no solamente el del nacimiento, sino que de su reinado eterno, ¿no? Sigue, la manera en que moriría. En Salmo 22, especialmente estos versículos, Salmo de David dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Si ustedes se acuerdan, era una de las palabras que Jesús eh, dijo en la cruz. El versículo 8, que se encomiende al Señor, que Él lo libre y que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Palabras de quienes se acuerdan de los religiosos que estaban ahí. 22:14, soy derramado como agua, todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas, como un tiesto que se ha secado, ok, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son, son pasajes que les deberían haber ayudado a identificar al Mesías en la cruz de Cristo, ¿no? 69, y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre, ¿no? Recuerden que dieron una esponja con vinagre. Luego su resurrección, Salmo 16:10 dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que a tu santo ver corrupción, ¿no? Habla de su resurrección, está en el Salmo también, Salmo del Antiguo Testamento, todo esto. Y muchos más detalles sobre su ministerio. Isaías 52:13, y aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, ¿no? Una época se llama el periodo de popularidad de Jesús, realmente tenía una gran popularidad, multitudes lo seguían. Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido sobre ellos. Ok, ¿no? Bien, sí, en el Antiguo Testamento, bueno, vamos aquí. Ya, ok. Si en el Antiguo Testamento estamos, no entenderíamos las costumbres judías que son mencionadas en pasajes del Nuevo Testamento. No entenderíamos las perversiones que hicieron los fariseos a la ley de Dios al añadirle sus tradiciones. No entenderíamos por qué Jesús estaba tan enfadado mientras él purificaba el patio del templo, entre muchas otras cosas. Son estos detalles los que validan la declaración de Jesús de ser Él el Cristo prometido y aún las profecías del Nuevo Testamento, muchas de las cuales están en el libro de Apocalipsis, están erigidas sobre antiguas profecías que se encuentran en los libros del Antiguo Testamento. Estas profecías del Nuevo Testamento relatan los eventos que rodean la segunda venida de Cristo. Aproximadamente 2 de cada 3 versos en el Apocalipsis están basados en versos del Antiguo Testamento. Interesante. Asimismo, como la revelación de la Escritura es progresiva, el Nuevo Testamento trae a la luz enseñanzas de las que solo se aludían en el Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos describe cómo Jesús es el verdadero sumo sacerdote y su sacrificio único reemplaza todos los sacrificios anteriores que fueron solo semejanzas de ese sacrificio, ¿no? Por ejemplo, el libro de Hebreos es un poco más difícil de entender cuando uno no conoce el Antiguo Testamento. Volvemos. El Antiguo Testamento expone la ley compuesta de 2 partes, los mandamientos y las bendiciones y maldiciones que provienen de la obediencia o desobediencia de esos mandamientos. El Nuevo Testamento clarifica que Dios dio esos mandamientos para mostrar al hombre su necesidad de salvación y nunca se pretendió que fueran un medio de salvación, ¿no? En Romanos 3:19 dice, ahora, a ver, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado, ¿no? Más bien es Romanos 3:20.
el que dice esto, ¿no? Que la ley no fue puesta como un medio de salvación, sino como un medio de conocimiento del pecado. Porque el versículo 20 dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, volvemos aquí a la página, entramos en la página 23. Dice, el Antiguo Testamento describe el sistema sacrificial que Dios dio a los israelitas para cubrir temporalmente sus pecados. El Nuevo Testamento clarifica que este sistema era solo una alusión al sacrificio de Cristo, únicamente a través del cual se encuentra la salvación. Como Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿no? En Hebreos 10, voy a leer solamente el versículo, bueno, del 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, ¿no? De la ley, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, ¿no? Está hablando, es como un diálogo entre Cristo y el Padre. 7. Entonces dije, he aquí yo he venido, dice, ¿no? En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, dice, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, entre paréntesis, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Solo de esa manera. Volvamos al texto. En negrillas, el Antiguo Testamento muestra el paraíso perdido por el primer Adán. El Nuevo Testamento muestra cómo el paraíso fue recobrado por el postrer Adán, como herencia para los redimidos, y un día será restaurado eternamente, ¿no? El paraíso. El Antiguo Testamento declara que el hombre fue separado de Dios a causa del pecado, en Génesis 3, donde está la historia de la caída de Adán y Eva. Y el Nuevo Testamento declara ahora que el hombre puede ser restaurado a su posición con Dios. Esto está en los capítulos de Romanos 3 al 6, los cuales no los he copiado por razones obvias, ¿no? Esos son capítulos largos que a cada uno tiene que hacer su estudio. El Antiguo Testamento predijo la vida del Mesías. Los evangelios registran principalmente la vida de Jesús y las epístolas interpretan su vida y cómo debemos responder a todo lo que Él ha hecho y hará. Nuevamente, mientras que el Nuevo Testamento es la aclaración del cuadro, el Antiguo Testamento no es menos importante. Además de contener los cimientos para el Nuevo Testamento, sin el Antiguo Testamento no tendríamos una base para sostenernos contra el error de las perversiones políticamente correctas de nuestra sociedad, en la que la evolución, por ejemplo, es vista como creadora de todas las especies a través de millones de años, en lugar de ser ellas el resultado de la creación especial de Dios en sí. Ambos testamentos revelan al mismo santo, misericordioso y justo Dios, quien debe condenar el pecado, pero que desea traer hacia él a la raza humana caída de pecadores mediante el perdón, solo posible a través del sacrificio expiatorio de Cristo como pago por el pecado. En ambos testamentos, Dios se revela a nosotros y la manera en que debemos venir a Él por medio de Jesucristo. Y en ambos testamentos encontramos que todos necesitamos una vida piadosa y la vida eterna, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, hablando de los testamentos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿no? Toda. Vamos a ver algunas características del antiguo pacto. El antiguo pacto tenía faltas, o sea, tenía cosas que no podía realizar. Por ejemplo, Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero, hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Ves? Tenía defectos. Dos, no tiene poder para perfeccionar. Hebreos 7:19 dice, pues nada perfeccionó la ley, ¿no? Podemos quedarnos con esa parte del versículo. Era débil e improductivo, ¿no? El versículo previo, Hebreos 7:18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, ¿no? Hablando del mandamiento del antiguo pacto. Y en Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Por qué dice que era débil por la carne? Porque precisamente por causa de lo que el Nuevo Testamento llama la carne, ¿no? Que tiene que ver con la vieja naturaleza, era débil, no fortalecía el mandamiento a una persona carnal, simplemente lo condena, no lo fortalece para cumplir, ¿no? Para cumplir los mandamientos. ¿Ok? Dice, era letra muerta sin capacidad de dar vida. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? O sea, el mandamiento en una persona con una carne débil, simplemente lo mata, pues lo condena, no lo fortalece, como decimos, más bien para vencer ese pecado. Vamos a la página 23. El antiguo pacto solo cubría el pecado, no lo quitaba. En Hebreos 10:14 dice, al decir nuevo, porque, o sea, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Está hablando ahora en Hebreos del sacrificio de Cristo. Pero en el mismo capítulo 10, versículos 11 y 12 que tengo aquí en lo que hemos visto, dice, y ciertamente, está hablando del antiguo, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y el 12 dice, pero él, hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento solo se cubría el pecado, los pecados no eran quitados. Era envejecido y decrépito. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto solo exige que hagamos el bien, pero no nos da el poder para llevarlo a cabo. Dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley no es de fe. Levítico 18:5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en él. Para la ley había que hacer obras. Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Que dice en Levítico 18:5. En Romanos 4, del 4 al 5 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿no? Entonces, si alguien hace una obra bien, digamos, se le debe, ¿no ve? Una buena recompensa. Entonces, es el salario cuando una persona trabaja
no es un regalo que se le da, se lo ganó. Entonces lo mismo, ¿no? La ley dice que ganándose, digamos, la salvación es por obras, ¿no? Pero sabemos que nadie pudo hacer eso. Vamos al siguiente punto. Algunas características del nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor, dice en Hebreos 8:7, porque si aquel primero, hablando del pacto anterior, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí yo puse Hebreos 7:22, que dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Y Hebreos 8:6 dice, pero él ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ¿no? Entonces el nuevo pacto es un mejor pacto. Luego, está establecido sobre una promesa mejor. Hebreos 8:6 dice, por tanto, por ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Verdad? Lo que hemos leído. No está escrito en piedra, sino en el corazón. Pablo le decía a los corintios, nuestras cartas, en 2 Corintios 3:2-3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿No? Entonces, es en los corazones donde se anida el nuevo pacto. En Jeremías, vamos a ver más adelante, habla que Dios pondría su ley en los corazones. Bien, Dios pone su ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Ahí está. Hebreos 8:10 dice, perdón, por cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ok? Dice, somos hijos engendrados. Bueno, Hebreos 8:10 es una escritura de Jeremías del Antiguo Testamento que habla precisamente de lo que ahora va a ser, de lo que ahora es en el Nuevo Testamento. Somos hijos, perdón, engendrados por Dios y eso nos imparte su vida y la habilidad que contiene esa vida. Porque la ley, dice Romanos 8:2, del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, vamos a la siguiente hoja. El subtítulo, comparemos el pacto de gracia con el pacto de obras. No hay duda de que encontramos puntos de avenencia y estos son de carácter muy general. Los dos pactos concuerdan en cuanto a estos puntos. Uno, que Dios es el autor de los dos pactos, ¿no? Solo Dios pudo establecer pactos como este. Otro, las partes del contrato en ambos casos son Dios y las personas. Son puntos de aveniencia, las condiciones y promesas. Los contenidos de la promesa, que en ambos casos es vida eterna, eternal. El propósito es para la gloria de Dios. Hay cosas así, como dice, ¿no? Pero de la misma manera encontramos puntos de diferencias, donde vamos a ver los contrastes. Fueron instituidos en diferentes lugares, ¿no? El antiguo pacto en el monte Sinaí, ¿no? En el desierto, cuando Israel estaba yendo hacia la tierra prometida, y el nuevo pacto en el monte Sion, que se llama Sion, el lugar de ley, lugar espiritual. Fueron pronunciados de diferentes maneras. El antiguo pacto fue hecho con voz tonante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. En Éxodo 19, voy a leer nomás del 21, ya para no leer muy largo. Dice, y el Señor dijo a Moisés, no estaban en el monte Sinaí, desciende
advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Y luego ahí hablaba con voz tronada. Jesucristo, dice el Hijo de Dios, declaró un nuevo pacto con amor y con gracia, ¿no? Este pasaje de Éxodo 19 es un pasaje así donde la gente estaba temblando por los truenos tremendos que estaban oyendo. Bien, punto 3. Los dos pactos son diferentes en sus mediadores. El viejo pacto de la ley fue dado por medio de Moisés y el mediador es el sacerdote del tabernáculo terrenal. El nuevo pacto de la gracia fue dado por medio de Cristo y Él es nuestro mediador como sumo sacerdote en el santuario celestial. Son diferentes en su punto principal. El antiguo pacto demandaba un pacto de obras. El nuevo pacto cumple con el pacto de obras a través de la obra completa de Jesús. Son diferentes en cómo eran dedicados. El antiguo pacto era dedicado con sangre de animales rociada sobre el pueblo. Éxodo 24, 5 al 8. Dice, envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificios, novillos, novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad de la sangre la vertió sobre el altar. ¿No? Ok, hasta ahí podemos quedar. El nuevo pacto fue dedicado con la sangre de Jesús, vertida espiritualmente sobre su pueblo. Punto 6. Son diferentes en sus sacerdotes. El nuevo pacto es representado por el sacerdocio de la ley de Moisés y sumos sacerdotes que descienden de Aarón. El nuevo pacto tiene un sacerdocio de todos los creyentes y un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Punto 7. Son diferentes en su sacrificio. El antiguo pacto requería la repetición interminable de sacrificios imperfectos, como la, la fiesta del Yom Kippur. El nuevo pacto provee un sacrificio perfecto del Hijo de Dios mismo. 8. Son diferentes en cómo fueron escritos. El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. El nuevo pacto fue escrito por Dios en corazones de sus hijos. Ya lo he leído. Son diferentes en sus objetivos. El objetivo del antiguo pacto era descubrir el pecado para condenarlo y poner un cerco alrededor de él, ¿no? Si las gentes que vivieron en aquel lugar tenían a la ley como un cerco externo, ¿no? El objetivo del nuevo pacto es declarar el amor, la gracia y la misericordia de Dios para dar arrepentimiento y perdón de pecados y vida eterna, ¿no? Es una cuestión que sale de adentro. 10. Son diferentes en sus efectos prácticos en la vida. El antiguo pacto termina en esclavitud, aunque no por culpa del mismo. El nuevo pacto provee verdadera libertad, ¿no? El problema siempre es la naturaleza vieja del hombre que debe ser tratada, ¿no? Y el antiguo pacto es el único que trata con la naturaleza vieja. 11. Son diferentes en la forma en que obraba el Espíritu Santo. Bajo el antiguo pacto, Dios concedió el Espíritu Santo, pero a personas específicas que venía a ellos temporalmente. Bajo el nuevo pacto lo da a todos los hijos para vivir en y con ellos siempre. Somos, dice, templos del Espíritu Santo. 12. Son diferentes en su idea del reino de Dios. Bajo el antiguo pacto, el reino es visto principalmente como el gobierno supremo de Israel sobre todas las naciones. Es incluso una mala interpretación. Bajo el nuevo pacto es una realidad integral y espiritual presente, así como también una consumación eterna, trayendo bajo el orden de Dios todo lo creado, ¿no? No bajo el orden ni de un partido político, ni de la dinastía, ni de nada de Dios. Punto 13. Son diferentes en su contenido. El antiguo pacto tenía sombras, tipos y figuras simbólicas, ¿no? Ilustraciones. El nuevo pacto tiene la realidad y la sustancia misma de los bienes, ¿no? La explicación verdadera de los sombras, tipos, pactos e ilustraciones. 14. Son diferentes en la extensión de su administración. El antiguo pacto se limita a los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob según la carne, o sea, descendientes físicos. El nuevo pacto se extiende a todas las naciones y razas bajo el cielo.
una descendencia de fe. 15. Son diferentes en su eficacia. El antiguo pacto no hizo nada perfecto, lo hemos visto en versículos anteriores. El nuevo pacto puede y trae la perfección del pueblo de Dios. Son diferentes en su duración. El antiguo pacto fue diseñado para ser eliminado, el nuevo pacto fue diseñado para durar para siempre. ¿No? De hecho, se llama el pacto eterno. 17. Son diferentes en la revelación de Dios. En el antiguo pacto Dios se presenta como creador y Señor. Bajo el nuevo pacto de la gracia de Dios se revela como Redentor y Padre. Son diferentes en cómo se presentan las personas. En el viejo pacto aparecen simplemente como criaturas pecadoras que han pervertido sus caminos y que no pueden presentarse rectamente ante Dios confiados en sus propias obras, porque tienen una naturaleza imperfecta. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes no son tratados como pecadores perdonados, sino como hijos justificados por la obra de Cristo y que pueden presentarse confiadamente ante Dios, su Padre, por la gracia, ¿no? Aunque no estamos perfeccionados, pero podemos presentarnos ante Dios porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, ¿no? ¿Ok? Y no somos vistos, como dice, como pecadores perdonados, sino como hijos justificados. Son diferentes en cuanto a la obediencia. El viejo pacto de la ley estaba sujeto a la eventualidad de la obediencia incierta de una persona cambiable. La obediencia a la ley es el camino de la vida. Allí la fe era requerida como una parte de la justicia de la ley también. Pero el nuevo pacto de la gracia descansa sobre la obediencia de Cristo como mediador, obediencia que es absoluta, segura y ya fue, ¿no? En toda su vida y en la cruz. El camino a la vida es la fe en Jesucristo. Y aquí la fe es únicamente el órgano por medio del cual tomamos posesión de la gracia de Dios en Jesucristo, ¿no? Un creerle verdadero. 20. Son diferentes en la manera de conocerlo. Algo, ¿no? Bueno, esas 7 lecciones parece. El viejo pacto de la ley era conocido en parte por la naturaleza, puesto que la ley de Dios, escrita en tablas, era enseñada por otras personas. El nuevo pacto de la gracia se conoce exclusivamente por medio de una revelación especial del Espíritu hecha efectiva en los creyentes, ¿no? Y en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, se muestra cómo viene esa revelación, a quiénes viene esa revelación, qué condiciones necesitamos. Son diferentes en el trato del pecado. En el viejo pacto de la ley, Dios visitaba los pecados hasta la tercera y cuarta generación. El pecado afectaba mucho. Éxodo 25 dice, no los adorarás ni los servirás porque yo el Señor tu Dios, soy Dios celoso, y castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bajo el nuevo pacto de la gracia de Dios, no se acuerda nunca más de los pecados. Hebreos 8:12 dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 10:17 dice también, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Punto 22. Son diferentes en cómo se recibe la bendición. Bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel recibían bendición solo si obedecían a la perfección los mandamientos de Dios en lo exterior y lo interior. En Deuteronomio 28, 13 y 14 habla de la bendición, que también es una bendición natural, ¿no? Y si te pondrá el Señor a la cabeza y no a las colas, y para tu encima y nunca para tu bajo. Y escucha los mandamientos del Señor que te ordena hoy para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordena hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses. Entonces, el, digamos, la recompensa era natural y era después de haber hecho. Y dice en la segunda parte de este punto 22. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes no tienen que depender de sus propios esfuerzos para recibir las bendiciones de Dios,
porque Jesús cumplió con cada uno de los requisitos de la ley por ellos y declararlos bendecidos para siempre. Dice Colosenses 2:14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y en Efesios 1:3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Cabe decir, para tener la cosa completa, que en Primera de Juan, por ejemplo, dice que nuestros pecados son perdonados cuando nosotros nos arrepentimos. Eso es también bueno declarar. Bien, punto 23. Son diferentes para transformar. Bajo el viejo pacto de la ley, se dependía del propio esfuerzo para producir cambios de conducta, sin la transformación del corazón. Esto me gusta, está bien descrito. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, al abrazar el amor de Jesús y su obra cumplida, se produce una transformación interior que da como resultado buenas obras motivadas por el amor de Dios. En 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor. ¿Okay? Es una transformación bajo el nuevo pacto verdadera. Punto 24. Son diferentes en cuanto a los sacrificios. Bajo el viejo pacto de la ley, los sacrificios con sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel durante solo un año y el proceso debería repetirse cada año. Hebreos 10:3 dice, pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, ¿no? En la fiesta del Yom Kippur, donde donde el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo, ¿no? Entonces, eran cubiertos para que al pueblo no le vaya mal, ¿no? Esos sacrificios de, de, de esos animales. Pero nada más no había un sacrificio que traiga transformación. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, por un solo sacrificio y la sangre de Jesús ha quitado los pecados pasados, presentes y futuros de los que creen en Él, completa y perfectamente y de una sola vez y para siempre. Hebreos 10:11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿no? Está hablando el versículo 11 del viejo pacto. Y en el 12 dice, pero Él, hablando de Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, ¿no? Es un solo sacrificio para siempre. Y de ahí en adelante se sentó a la diestra de Dios, ¿no? En Primera de Juan, no lo tengo ahí, en capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, ¿no? Y de toda injusticia, ¿no? Entonces, ahí no solamente son perdonados los pecados, en realidad los pecados no son el pecado, los pecados son la manifestación del pecado que está en uno. Pero el perdón de Cristo no solamente perdona los pecados, sino la injusticia, la iniquidad que los produce. Pueden leer 1 Juan 1, por favor. No lo tengo. 25. Son diferentes en cuanto al poder sobre el pecado. Bajo el viejo pacto, la obediencia a la ley no podía darles a los hijos de Israel poder para dejar de pecar, y en efecto no se los daba. La ley no tiene poder para hacer que nadie pueda ser santo, justo y bueno. Bajo el nuevo pacto, el pecado no tiene dominio sobre los creyentes, ¿no? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, porque el poder de Jesús para vencer la tentación obra cuando los creyentes son conscientes que son hechos justos en Cristo, aparte de sus obras, ¿no? Romanos
Dice aquí Romanos 4:6. No lo tengo. Se me pasó. Léanlo, por favor. Punto 26. Son diferentes, está largo, ¿no? Son diferentes en cuanto a la confianza que produce. Bajo el viejo pacto de la ley se les robaba a los hijos de Israel su confianza en la bondad de Dios porque siempre estaban mirándose a sí mismos para ver si obraban bien o mal. Es decir, estaban conscientes de sí mismos, ¿no? Y se veía a Dios, bueno, como un ser justo. Pero al tener ellos la vieja naturaleza, un ser justo es mal visto, ¿no? Porque sí, porque seguro que va a venir a ver digamos, el, la sentencia, ¿verdad? Por la mala acción. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes pueden tener enorme confianza y seguridad en Cristo porque miran a Jesús y no centran la mirada en sí mismos. Es decir, son conscientes de Cristo, ¿no? Como dice 2 Corintios 18, mirando como por un espejo la gloria del Señor. 27. Son diferentes por el nivel de relación que establece. Bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel no podían tener una relación íntima con Dios porque su falta de justicia y rectitud interponía distancia entre ellos y Dios. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes pueden disfrutar de una comunión íntima con Dios como Padre suyo, porque son hechos justos por la fe en Jesús, ¿no? Ellos son vistos a través de Jesús, ¿no? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 7:9 dice, porque a duras penas habría alguien que muera por un justo, y aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, ¿no? Si nos perdonó siendo antes pecadores, ahora que tenemos fe y somos justificados, ¿cuánto más? Dice el versículo 9 de Romanos 5. En Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre, ¿no? Santificados quiere decir, hemos sido hechos santos. Inicialmente en una forma legal, pero a través de la vida a una forma real. Se va haciendo esto que es legal, se va haciendo real en la vida cristiana, ¿no? A través de un proceso de vida. Ok, punto 28. Son diferentes por el acceso que permiten. Bajo el viejo pacto, ¿veis? Los hijos de Israel no podían ingresar en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, sino que solo podía entrar el sumo sacerdote y nada más que una vez al año, el día del perdón o de la propiciación, ¿no? En hebreo el día del Yom Kippur. Y bueno, dice 16:2 de Levítico, dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo el tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, lugar santísimo, debería decir, ¿no? Delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces la entrada en el antiguo pacto a la presencia de Dios provocaba muerte, ¿no? Como en el asunto que se ve cuando los filisteos sacaron el arca y, y el arca traía muerte, traía todo eso por el pecado de la gente, ¿no? El arca era como la presencia de la justicia sobre una generación injusta, ¿no? De corazón. En Levítico 16:14 dice, tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También. En realidad, el sacerdote, según la ley, le ataban una cuerda
en ese día de la expiación cuando entraba, luego de diferentes lavamientos y arrepentimiento y todo, y de haber primero él sacrificado un corderito por sí mismo, pero le ponían eso y también le ponían en su túnica unas campanillas para que la gente de afuera sepa que todavía estaba vivo, ¿no? Que se movía, porque podía haber una, vamos, una imperfección en él y hubiera caído muerto. Y entonces, como nadie podía entrar a rescatarlo, lo debían jalar con esa cuerda. ¿No? Es interesante, lea el Antiguo Testamento. Ay, bueno. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes viven en la santa presencia de Dios y también pueden acudir con confianza a su trono de gracia para encontrar misericordia y favor en tiempos de necesidad, gracias a la perfecta propiciación y de perdón de Jesús, ¿no? En nuestro caso, en Hebreos 4:15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo con nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y demos gracia para la ayuda oportuna. Entonces podemos tener una entrada con confianza, siendo que nuestro sumo sacerdote es totalmente perfecto, ¿no? No necesitamos una cuerda como en el Antiguo Testamento por si hubiera alguna falla. ¿Por qué? Porque no confiamos, no estamos entrando confiados en nuestra justicia, sino en la obra de un ser perfecto, Jesús, y su obra y sacrificio perfecto. Entonces somos totalmente perfectos a los ojos de Dios y por tanto podemos entrar a su presencia, podemos orar, ¿no? Es más, él ha dado su presencia, Él ha dado al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque no lo hubiera podido hacer y no lo puede hacer cuando el corazón está manchado por el pecado. Por eso primero nos perdona y luego envía el Espíritu Santo que nos da esa nueva vida. 29. Son diferentes en el tipo de ministerio. Bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de condenación y muerte basado en la letra. Segundo Corintios 3:7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en tierra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro que se despande. Ok, ok. Entonces ellos no podían, ¿no?, entrar. Era un ministerio de condenación y de muerte, ¿no? En cambio, bajo el nuevo pacto de la gracia, dicen los creyentes, bajo el ministerio de justificación y vida por el poder del Espíritu de Cristo. Están bajo el misterio de justificación. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No? Y en 2 Corintios 3:6 dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Wow, seguimos. Punto 30. Son diferentes por la demanda de justicia. Bajo el viejo pacto de la ley, Dios exigía justicia y rectitud del ser humano. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios imparte justicia y rectitud al hombre a través de la obra cumplida en Jesús. Como dice, Él imputa justicia, ¿no? Romanos 4:5. Pero en realidad es Romanos 4:25, si pueden cambiar. Dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra
justificación. Punto 31. Son diferentes en la clase y forma de obtener la bendición. Bajo el viejo pacto de la ley, los hijos de Israel iban al templo para buscar la bendición. Bajo el nuevo pacto de la gracia, los creyentes somos el templo y tenemos la plena bendición en Cristo, ¿no? Como dice Efesios 1:3, que lo leímos aquí. Punto 32. Son diferentes en la manifestación de la gloria. Bajo el viejo pacto se palpaba ocasionalmente descender sobre un lugar una gloria que perece, ¿no? Una nube en la que era la Shekinah. Bajo el nuevo pacto de la gracia se disfruta continuamente una gloria que permanece morando en nosotros, ¿no? Invisible. Punto 33. Son diferentes por la clase de pueblo que tienen. Bajo el viejo pacto de la ley se contaba con creyentes que era un pueblo desobediente que en su totalidad no conoce al Señor, ¿no? Israel. Bajo el nuevo pacto de la gracia se cuenta con hijos que son un pueblo obediente que en su totalidad conoce al Señor, ¿no? Es un pueblo obediente. En realidad, la verdadera iglesia, que no son exactamente los miembros de las iglesias, ¿no? Porque ahí hay de todo. En Jeremías 2:8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, los profetas profetizaban por Baal y andaban todas cosas que no aprovechan, ¿no? Jeremías, en todos estos versículos muestra la condición del pueblo. Y Hebreos 10:9 dice, hablando de Jesús, entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para hacer. Punto 34. Son diferentes en la forma de gobierno. Bajo el viejo pacto de la ley se muestra una teocracia donde los creyentes y el Estado están unidos, ¿no? Los reyes eran en realidad los que mandaban. Bueno, bajo el nuevo pacto de la gracia se muestra una nación espiritual que no puede identificarse con ningún poder político. Dice en Jeremías 31:34, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no rechazaré su pecado. Y en el 24:7 dice, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Seguimos. Nunca antes en la historia del pueblo de Dios, el Espíritu Santo había tenido tan notoria participación como la tendría al entrar en vigor el nuevo pacto, con el cual la observancia o cumplimiento de todas las leyes sería verdaderamente fácil. Eso quiere decir que el nuevo pacto sería concertado de manera tal que los humanos contarían con un poder sumamente superior que les ayudaría a obedecer la voluntad de Dios como nunca antes lo fue, ¿no? El Espíritu Santo viene a estar dentro de nosotros. Una de las más destacadas diferencias entre ambos pactos estribaba en que en el primero las leyes fueron dadas en 2 tablas de piedra, mientras que en el nuevo pacto iban a ser dadas en la mente y corazón de cada individuo. Con todo, a manera de énfasis, es bueno tomar en cuenta que el anuncio profético no menciona nuevas leyes, tampoco que las que les habían sido dadas serían modificadas o reformadas, ¿no? Por ejemplo, los 10 mandamientos son vigentes. Notorio es que el mediador del nuevo pacto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Respecto a lo anterior, hay una parte de la ley que no está vigente, ¿no? Es toda la parte ceremonial que está llena, que son puras sombras de Cristo y de las realidades espirituales nuestras. Volviendo, notorio es que el mediador del nuevo pacto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A diferencia de ser Moisés, que fue el mediador entre Dios e Israel en el monte Sinaí. En esta vez no sería un ser engendrado por voluntad humana, sino uno engendrado por el poder del Espíritu Santo, con el cual el nuevo concierto se revestiría de gran esplendor.
A partir de la muerte de Cristo, los concertantes humanos no tendrían necesidad de pensar en un código escrito sobre dos tablas de piedra al cual obedecer. Más bien obedecerían a la ley de Dios por la potencia del Espíritu moviendo el corazón, ¿no? Dice que nos daría nuevo corazón. Ya estamos terminando. Como fue en el antiguo pacto, en el nuevo también se requería del derramamiento de la sangre. La sangre era el sello para declarar legal el documento de pacto entre Dios y el pueblo. La diferencia es que en esta ocasión no sería sangre animal, sino la sangre del mismo Hijo de Dios. Dice, ciertamente durante el antiguo pacto el pueblo obedeció a su compromiso. Sin embargo, su obediencia era mecánica y calculada. Y bueno, también se cansaba. Y en algunos instantes fue forzada y monótona. En el nuevo pacto, gracias a la constante participación del Espíritu Santo, la obligación de obedecer a Dios desapareció, ¿no? O sea, esa fuerza, podemos decir, impulsora, manipuladora, no sé si lo ven, digamos, ¿no? Porque manda a hacer algo a una persona que tiene una naturaleza caída. Todo cumplimiento de los mandamientos en el antiguo pacto no fue, digamos, fruto de su naturaleza, sino fue una obediencia a pesar de esa vieja naturaleza. Ya estamos terminando. Esta obediencia no volvería a ser una obligación, sino una demostración jubilosa, espontánea y constante, ¿no? Cuando llegamos cada vez a tener una mayor madurez, vemos que cada vez es más alegre, más gozoso el obedecer la voluntad de Dios. Dice, no volvería a ser fría y tediosa, sino animosa y motivadora. Tampoco volvería a constituirse en un compromiso, sino en una demostración abierta del deseo de obedecer y de franca comunión, sirviéndole con gratitud, basado en lo que ya hemos recibido. Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un sacrificio aceptable, con temor y reverencia. Bueno, mis queridos hermanos, ya terminamos esta lección que es demasiado grande y bueno, llega a ser casi tediosa. Espero haber ayudado un poco. Se ve que esto es motivo de estudio. La sola lectura difícilmente nos va a dejar toda la enseñanza que trae, ¿no? Porque es bastante enseñanza, ¿no? Así que en cuanto se puedan tener tiempo, hay sería lindo que vayan viendo punto por punto hasta entenderlo bien. Y bueno, yo les he ayudado un poquito con los versículos bíblicos, pero la verdad que cada versículo trae un contexto que nos ayuda mucho. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. No, terminamos de